Perdonen que yo no soy tan amiga de la tecnología, así que si hay errores, perdón. Guille es el que sabe más de tecnología. Bien. Bueno, yo les voy a compartir un tema, ¿sí? Que lo titulamos Difícil pero tiene solución, ¿sí? Espérenme un segundito. Ahí está. Vamos a empezar con cosas lindas. Llegó una vez feliz primavera para todos, el mes del estudiante, ¿sí? Florece Argentina, en realidad florece nuestra parte de nuestro continente, ¿sí? Llega la primavera. ¿Y qué significa para ustedes la primavera? ¿Qué cosas se les viene a la cabeza con la primavera? Leo sus mensajitos. A ver, cuando alguien habla de la primavera, ¿qué se les viene a la cabeza? Acá me ponen flores, muchos colores, nuevo comienzo, alegría, colores, días más cálidos, renuevo, falta poco para el verano. Amor, sol, que hay que ir al gym, florecer, bueno. Culturalmente la primavera significa todo para nosotros, ¿no? Significan las flores, significa el renuevo, la esperanza, el amor, es el mes de los estudiantes, ¿sí? Acá uno pone que ya siente las vacaciones, que tiene que ver con el renuevo, ¿sí? Con que florece, veníamos de un invierno que todo estaba apagado, ¿sí? De repente hay luz, florecen las plantas, ¿sí? Y bueno, nuestra cultura lo relaciona mucho con todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Con el amor, con las flores, con las cosas buenas, con la esperanza. Espérenme que quiero pasar. Tengo que pasar. A ver, ahí está. Ahora, esto del renuevo, ¿no? Culturalmente a la primavera en todo el mundo se la relaciona mucho con el renuevo, con algo nuevo, ¿sí? Con una etapa nueva, con un momento nuevo en la vida de uno. Y ahora yo les pregunto, que esto no me tienen que contestar por el chat, ¿no? Pero ¿qué pensamientos vienen a tu mente ante la posibilidad de algo nuevo? Por ejemplo, empezó la primavera, ¿sí? Hay personas que están, ¡ay, sí, la primavera, feliz primavera! A todo el mundo le dicen feliz primavera, pero no pasa en todas las personas, ¿sí? ¿Qué pensamientos vinieron a tu mente cuando empezó la primavera, por ejemplo? O ante la situación, ante la posibilidad de algo nuevo, de un renuevo. ¿Qué pensamientos vienen? ¿Sí? Eso guárdatelo para vos, no me lo compartas, ¿sí? Espérenme, ahí está. Bueno, y esto que hablábamos, que la primavera se relaciona mucho con el amor, con la felicidad, con la esperanza, ¿sí? Muchas veces cuando viene la primavera, puede ser que uno se entusiasme, ¿sí? que le ponga pilas, esto que decían, voy al gym, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero a veces no necesariamente pasa eso, ¿sí? A veces tenemos que luchar a veces con ciertos temores, con esto de encontrarnos. En primavera, que también empieza la lluvia de casamientos, ¿sí? A la gente le encanta casarse en primavera, a partir de primavera. Entonces vienen estos pensamientos de, uy, ¿será que ahora conoceré? O si está de novia, bueno, quizás ya pronto me caso. O puede que venga, uy, de nuevo sola, o recordar cosas que me pasaron antes, que por ahí no fueron tan dichosas, ¿sí? Pero, bueno, por eso les dejaba esto. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente ante la posibilidad de algo nuevo en general? ¿No? Entonces vamos a recorrer vamos a revisar ciertas herramientas que ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, que nos van a ayudar, ¿sí? A renovar nuestra mente, a tratar de ponerle pila a las cosas, ¿sí? Y vamos a ir a la primera y la más importante, ¿sí? En la primavera relacionamos mucho la primavera con el amor, ¿sí? Es algo que desde el jardín de infantes, al jardín de infantes de mi hija lo llenaron de flores y de corazones,
¿sí? Pero vamos a recordar cosas que son fundamentales, que a veces nos olvidamos, ¿sí? En la Biblia hablan de Juan, en 1 Juan 4, 7, 8, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, repasemos este concepto que siempre tiene que estar presente, ¿sí? Venga el pensamiento que haya venido, no nos olvidemos que Dios es amor, ¿sí? Que siempre tiene que estar presente ese principio, esa verdad para nuestras vidas, porque en realidad eso va a hacer que sea mucho más llevadera muchas cosas, ¿sí? Entonces la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, ¿sí? Eso tengámoslo presente. En esto que les decía, que quizás con la primavera hay gente que trae corazones, alegría y todo eso, pero hay personas que puede que se sientan en un invierno continuo, que parece que no cambian las estaciones, ¿sí? Yo puse esas fotitos, que quizás se identifican, más que con el versículo anterior, están como el salmista, ¿sí? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? Entonces, es bueno reconocer qué pensamientos, qué sentimientos tengo, ¿sí? Sobre todo muchas veces evaluamos en cambios de estaciones, ante probabilidades de algo nuevo, en cambios de años. A veces hacemos esta evaluación y a veces nos vemos quizás en que la primavera es para todos, pero yo estoy así, como esa figura, ¿sí? En la oscuridad, frío. Entonces vamos a tratar de en esta presentación voy a tratar de darles herramientas para fortalecer nuestra autoestima. Porque muchas veces nos sentimos, de escuchar a mucha gente, en general mucha gente se siente así, y una de las cosas que más no me dicen es que tienen problemas con su autoestima, ¿sí? En nuestra autoestima, nuestro aprecio por nosotros mismos, el valor que nosotros damos a nuestras personas, a veces influyen muchas cosas, ¿sí? Y muchas veces tienen que ver cosas del pasado, cosas que a veces, como les comentaba una vez, cosas que no elegimos nosotros, cosas a veces que tuvieron que ver con nuestros padres, cosas que nos terminaron afectando o marcando nuestra forma de ser, o marcando la forma en que nosotros encaramos cosas nuevas, ¿sí? Y que nos tocó, no las elegimos, ¿sí? Entonces, esto de fortalecer nuestra autoestima es muy bueno, ¿sí? Reconocer qué conflictos tenemos de nuestro pasado, que puede ser en la infancia, o puede ser cosas que nos pasaron, y que nos terminan afectando ahora. A veces esos conflictos que nosotros llamamos en salud mental que no están resueltos, pero que están ahí molestando como una niebla. No me dejan ver, me persiguen, es difícil de sacarlos, ¿sí? Entonces, yo acá les puse, es importante reconocer lo que nos pasa, es importante darnos cuenta de lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, yo les tiro algunas preguntas, pero esas preguntas es bueno que ustedes se las hagan. Por ejemplo, ¿qué es lo que te preocupa? ¿A qué le tenés miedo? ¿Qué es lo que te atemoriza? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te roba la esperanza? Y ahora todo el mundo está con esperanza, ¿y qué es lo que hace que a vos no tengas tanta esperanza? No veas que sea todo tan lindo. Te cuesta creer que algo bueno pueda pasar, ¿sí? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que estorba ese amor de Dios? Que Dios quiere darte todo el amor para vos, y quizás es difícil entenderlo, ¿sí? Como yo les decía, muchas veces vivimos cosas en el pasado que no las elegimos, muchas veces quizás nos dijeron cosas feas, por ejemplo, nos trataron de inútiles, nos trataron de que no servimos para nada, a veces no porque el otro tenga una intención, sino que quizás es lo que también el otro aprendió, ¿sí? Que muchas veces pasa con nuestros padres, a veces por malas decisiones de nuestros padres, por malas conductas quizás
vivimos violencia, sufrimos castigos, ¿sí? Quizás tememos a equivocarnos porque eran muy severos, eran muy duros cuando nos equivocábamos, o tristemente algunas personas viven violencia de niños, o ven violencia en su casa, maltrato, o algo también muy feo es estas cosas que uno no las elige y que a veces vienen personas que no tienen a Dios y que ultrajan niños, ¿sí? En su intimidad, ¿sí? Les roban la esperanza, les roban la posibilidad de creer que ellos pueden lograr algo en la vida, que pueden ser felices. Pueden ser muchas cosas, ¿sí? Yo les di algunos ejemplos, pero no necesariamente a veces es que te torturaron, sino a veces quizás que no creyeron en vos, que te subestimaban, ¿sí? Y a veces todas esas cosas dañan nuestra autoestima, y el tema es a veces no reconocerla para darle una solución, ¿sí? Perdón, tengo un problema. Una de las soluciones como cristianos, ¿sí? Es bueno darse cuenta de lo que nos pasa, reconocer lo que nos lastimó, ¿sí? Y comunicarnos con Dios, que es lo que hablamos en muchas oportunidades. La oración es algo muy importante, debería ser algo muy importante para cada uno de nosotros, porque ahí nos conectamos con Dios. Y en Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando nosotros buscamos de Dios, esa paz de Dios que nos sobrepasa, que sobrepasa todas esas cosas que nosotros vivimos, a todas esas limitaciones que sin querer nos pusieron, ¿sí? Esa paz va a guardar nuestros corazones y también le van a dar esperanza a nuestros pensamientos. Obviamente es una tarea difícil, que no es sencilla, pero nunca nos olvidemos de buscar de Dios, ¿sí? Y a veces si nos cuesta reconocer lo que nos pasa, si a veces nos cuesta también orar, también es bueno contar con personas, ¿sí? Que uno les pueda abrir el corazón, que sean personas sabias, que sean personas que te puedan dar palabras de aliento, de vida, ¿sí? Pero no nos olvidemos, primero busquemos de Dios. Eso, reconozcamos qué nos pasa. Por eso yo en otras oportunidades le dije, es bueno hacer esa introspección de ver, a ver, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy angustiada? Porque si no, muchas veces vamos a la oración y es, Señor, y a llorar, y es decir, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Y por ahí solamente vamos con esa queja o con esa petición, pero no reconocemos nosotros qué es lo que genera eso, ¿sí? Y es bueno reconocerlo, es bueno darse cuenta, porque cuando nosotros los identificamos, es parte también de empezar a solucionar ese conflicto. Siguiendo con esto de fortalecer nuestra autoestima, ¿sí? Recuerden, lo más importante, Dios es amor, Dios te ama, en vos está Dios. Eso es lo primero. No nos olvidemos de comunicarnos con Dios, de orar, ¿sí? Perdón. No te compares. Muchas veces, a veces en nuestra infancia, o puede pasar en nuestro trabajo, o puede pasar que nuestros amigos, nuestros padres, sin querer o a veces sin darse cuenta, nos comparan. Eso genera un daño terrible en nosotros. Pero tratemos de cortar con eso. Y es muy importante, va a ser muy saludable para cada uno de ustedes, no compararse con otras personas, ¿sí? Busquemos el amor de Dios, busquemos tener amor en nuestro corazón, ¿sí? Y no estar pendiente de lo que hace el otro, o lo que logra el otro, o de la vida que tuvo el otro y que quizás uno no tuvo, o de las ventajas que tuvo el otro y que quizás uno no tuvo, o bueno, no nos comparemos, porque el compararnos daña nuestra autoestima, ¿sí? Y acá le puse otras cosas, tratemos de dejar el pasado en el pasado. Y obviamente esa es una frase
y que no es nada sencilla. No es que ustedes hablamos esto, y por ejemplo a mí me pasa que hago terapia y no es que uno trabaja esto y esto se soluciona. Hay que tratar de tenerlo presente y también hay que tener la paciencia con la ayuda de Dios para tener presente esto e intentarlo una vez más, intentarlo una vez más, intentarlo una vez más, ¿sí? Intentemos dejar el pasado en el pasado, ¿sí? Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Somos un montón de veces en la iglesia, ¿sí? Pero es importante que le creas a Dios. Hola chicos, ¿me escuchan? Perdón porque me apareció. ¿Me escuchan? ¿Sí? Es importante que le creas a Dios espera un segundito. Bueno. Lau, yo te veo a vos, Lau Fuentes. ¿Vos me escuchás? ¿Sí? Bien. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Perdón. Es importante que le creamos a Dios, ¿sí? Esto que Él nos dice, que somos hechos nuevos. Eso no significa que vamos a tener que a veces, como digo, esa niebla o esos fantasmas van a perseguirnos, pero volvamos a esto, a fortalecernos en Dios, a creerle a Dios, a buscar de Dios, ¿sí? Son herramientas muy importantes que van a ver que yo siempre se las voy a decir, ¿sí? Ahora, perdón, se me trabó esto. Algo muy importante, ¿a quién le compartís tu corazón? ¿A quién le abrís tu corazón? ¿Sí? Es bueno, a veces uno trabaja en la autoestima de uno, ¿sí? Y uno la lucha, y uno le crea a Dios, y uno trata de hacer todo para crecer, para estar mejor, pero a veces descuidamos esta parte. ¿A quién le compartimos nuestro corazón? ¿A quién le abrimos nuestro corazón? ¿Sí? Es importante tratar de que esas personas, ¿sí? Sean personas que te amen, ¿sí? Que tengan de ese amor que hablamos. Porque las personas que te aman siempre van a valorarte, ¿sí? Siempre te van a alentar a crecer, siempre te van a alentar a superarte, ¿sí? No vas a ser alguien con quien compararse, sino te van a amar, las personas que te aman siempre van a querer que vos estés bien. Entonces tengamos en cuenta eso, y no es solamente en esto de con quién me voy a poner de novio, o de quién me enamoro, sino también en nuestras amistades, ¿sí? ¿A quién le abrimos nuestro corazón? Ahora, bueno, antes de ir ahí, ¿sí? Muchas veces, vieron que yo les decía que a veces vivimos en nuestra infancia, en nuestro pasado, puede ser que hayamos vivido en una relación, cosas feas, ¿sí? A veces maltratos, y a veces es fácil identificar, no es a veces, en general es fácil identificar, por ejemplo, el maltrato físico, ¿sí? Es fácil identificar, no, eso estuvo mal porque me pegaban muy fuerte, o yo que sé, me metían bajo la ducha, con agua fría. El maltrato físico es fácil identificarlo. El maltrato sexual también es tristemente fácil identificarlo, ¿sí? Pero a veces hay un tipo de maltrato que pasa desapercibido, ¿sí? Y acá yo les puse algo. Si alguien dice amarte, sea una amistad, sea un novio, ¿sí? Sea tu esposo, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Si alguien te dice que te ama, recordemos lo anterior, te va a valorar, ¿sí? Va a querer que crezca. No te va a ridiculizar, ¿sí? No te va a hacer sentir inferior. Y esto también, no solamente lo pensemos con respecto a, yo que sé, al novio, a lo que decía, ¿no? A de quién nos enamoramos, sino también con las amistades o con las personas que nos rodean y que tienen influencia en nosotros, ¿sí? La persona que te ama, que te valora, no te va a ridiculizar ni te va a hacer sentir inferior. No te va a aislar de las personas que vos querés, no te va a querer para él solo, ¿sí? O para ella sola. Y no, en el caso de las relaciones no te va a celar continuamente, aunque también a veces pasa en las amistades, en ciertas edades, en donde la amiga solamente quiere a la amiga para ella, ¿sí? No te va a gritar, no te va a humillar, no te va a insultar en público o en privado,
¿sí? No te va a hacer sentir culpable de todo lo que pasa. Estas cosas que yo les pongo, ¿sí? Tienen que ver con el maltrato psicológico, y que tristemente muchas veces pasan desapercibidos, y nos acostumbramos, y a veces justificamos, y como les digo, no solamente lo piensen, por ejemplo, de un hombre, de parte de un hombre hacia una mujer, porque también pasa de parte de una mujer hacia un hombre, y también pasa entre amistades. Hay amigos que dañan terriblemente tu autoestima, ¿sí? Si ustedes piensan, quizás en la vida hubo personas que ustedes consideran amigos y que les hacían algunas de estas cosas, ¿sí? Entonces hay que estar alerta, ¿sí? Recordando estos tips, son algunos, hay más, ¿sí? La persona que te ama no te va a hacer sentir culpable de todo lo que hace. Hay personas que solamente tienen la razón ellos y la culpa es del otro, ¿sí? Todo el tiempo que no piden perdón, ¿sí? Porque ustedes recuerden que perdonar y pedir perdón es algo muy saludable, ¿sí? Y las personas que tienen esta forma de echar la culpa al otro y de no pedir perdón, son personas que nos van a dañar mucho, ¿sí? La persona que te ama no te va a hacer sentir que no sabes nada. Eso tenganlo en cuenta. Si cada una de estas cosas, por ejemplo, esto que yo decía, no te ridiculiza ni un amigo, ni el novio, ni el esposo. Decía, no, no sabes nada, no, porque decís estupideces, o todo lo que decís. Quien utiliza esos términos con vos, no está centrado en el amor de Dios, ¿sí? Si alguien dice que te ama, no te va a generar miedo, ¿sí? No es algo que vos, yo qué sé, y como les digo, recuerden que puede ser en cualquier vínculo, no es alguien que vos con la mirada te paraliza, ¿sí? Porque tenés miedo al castigo, a veces quizás no es el castigo físico, sino el castigo de que te quiten algo, el castigo de que no te hable, ¿sí? El castigo de que no se junte más con vos, o que te haga el vacío, como dicen ahora, ¿sí? Porque esas cosas también dañan. No te va a controlar, ¿sí? Hay relaciones que quieren saber con quién estás, que quieren revisarte el teléfono, ¿sí? Que te llaman a cada rato para ver con quién estás. Y no te va a chantajear, ¿sí? La persona que te ama no te va a chantajear emocionalmente, ni te va a amenazar. Y ahí viene un tema. Explico un poquito esto. Muchas veces ese chantajear emocionalmente tiene que ver, por ejemplo, en no, si vos me dejás, yo me muero, yo me mato. No, porque ponerte una responsabilidad, ¿sí? Ante el maltrato, ante situaciones feas, que te generan temor, te generan culpa, ¿sí? La persona que te ama nunca te va a chantajear, ¿sí? Con esas cosas. Entonces, ese chantaje es muy común, de mujeres y de hombres, de amigos a veces también, no, porque si vos no sos mi amiga, no, yo estoy re sola y nadie me quiere, y a veces no nos damos cuenta y pensamos, uy, no, y para variar no, uno se siente culpable porque no, lo tengo que ayudar, y a veces terminamos en estas relaciones que nos hacen mucho mal, ¿sí? Que nos sacan del amor de Dios, de estar centrado en el amor de Dios, y nos generan preocupaciones, angustia, ansiedad, miedo, ¿sí? Y algo muy importante, la persona que te ama no te va a forzar a hacer cosas que no querés hacer, te va a respetar, ¿sí? Una relación saludable de amistad, una relación saludable de noviazgo, una relación saludable también en el trabajo, ¿sí? Porque todas estas cosas, yo acá lo puse más que nada en los vínculos amorosos y también de amistades, pero el maltrato psicológico también, por ejemplo, está en los trabajos. Es decir, un jefe que te paraliza, ustedes piensen, no está bueno, ¿sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Un jefe que te controla, un compañero que te controla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas situaciones que a veces pasan desapercibidas hace que, por ejemplo, la persona tiene un miedo terrible, ¿sí? Tenga mucha angustia, tenga mucha ansiedad, que el miedo lo paralice, que la culpa lo paralice, ¿sí? Porque no, bueno, hay personas con las que
estas personas con las que uno no les quiere decir nada porque uno se paraliza del miedo que les tiene. ¿Sí? Ustedes recuerden, quien dice que te ama va a fortalecer tu autoestima. ¿Sí? Quien dice que te ama no te va a dañar ni te va a maltratar. A veces en las relaciones puede que pasen estas cosas, ¿no? Porque por ahí una vez que somos perfectos nunca gritamos. Pero cuando uno se equivoca y uno ama, uno pide perdón. Si la persona que te daña, si la persona que te hizo algo feo no te pidió perdón y se mantiene firme en esa situación y te echa la culpa a vos, esa persona no te ama. ¿Sí? Esa persona tiene una manera de vincularse que parece que es amor, quizás, pero no es amor. ¿Sí? Bueno, yo lo que les decía, es difícil pero tiene solución. Salir de esas relaciones. ¿Sí? Dios te ama. Eso es lo primero. Vos acordate, Dios te ama. Dios dio a su hijo, a su único hijo por vos. Dios te ama, se muere de amor por vos. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo, ¿sí? Pero Dios quiere que vos te ames y que vos te valores. Eso nunca se olvida también. Dios nos ama. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo y Dios quiere que nos amemos y nos valoremos. ¿Y por qué recalco esto? Porque es bastante común, chicos, en esas situaciones que a veces confundimos con amor o con cariño y no podemos disfrutar del amor de Dios. No le encontramos salida, nos sentimos con miedo, nos sentimos ansiosos. O por ejemplo, te suena el teléfono y ya, ay Dios mío, por favor, y es, Dios mío, no, Dios no quiere que vos te sientas así. Dios es amor. Y recuerden, 1 de Juan 4:18, ¿sí? En el amor no hay temor. No se justifica, no hay forma de justificarlo, la Biblia es clara. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto acuérdenselo siempre, porque el temor lleva en sí castigo, ¿sí? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Si alguien te ama, ya que dice que te valora, ¿sí? Vos no le vas a sentir miedo. Dios echa fuera el temor, ¿sí? Porque uno teme a las personas, porque teme el castigo. Como les decía, hay distintos tipos de castigos, ¿sí? Entonces, esto quería comentarles, ya que viene la primavera, ¿sí? Y le voy a dar lugar a las preguntas que ustedes quieran, o a lo que ustedes quieran sumar, ¿sí? Y como les decía, esto no solamente lo pensemos, si bien era, y bueno, yo les quería compartir del amor y todo eso, pero también a tener cuidado a veces a esas alertas que aparecen, que uno, bueno, no, porque es lindo, o no, porque es bueno, no, porque es divertida, ¿sí? Tengamos en cuenta estas cosas para que detectándolas, las pongamos en oración, y quizás la solución es más fácil de lo que uno cree que es alejarse a veces de esas personas, ¿sí? Abro para que ustedes si alguien quiere sumar algo, va a ser muy bienvenida, ¿sí? Si alguien quiere preguntar algo. Acá, por ejemplo, si la indiferencia es un castigo, ¿sí? En cualquier tipo de relación, eso afecta a la autoestima de una persona. Sí, la indiferencia es un castigo, ¿sí? La indiferencia daña, chicos. Por ejemplo, en los niños, una forma de maltrato es la negligencia, esto de no darle al niño lo que necesita también, ¿sí? Y muchas veces, por ejemplo, el niño necesita cariño, y la indiferencia es una forma de castigar al niño, ¿sí? O es una forma de maltrato. Y en las relaciones, las personas que maltratan, ¿sí? Una de las herramientas que usan para manipular al otro es con la indiferencia. Pero ustedes piensen en alguien que los ama, porque están seguros que los ama, ¿no? Si ustedes se pelean, la persona no va a querer que pase tanto tiempo. Quizá todos nos peleamos, ¿sí? No es que somos ángeles así bajados del cielo. Todos tenemos emociones, tenemos días malos, por ahí puede ser que salga un grito, todos nos peleamos, ¿sí?
El tema es que eso sea continuo, que todo el tiempo te griten, que todo el tiempo te humillen, ¿sí? Ahora, cuando uno mete la pata, ¿sí? Y uno ama a la persona, y vas a querer arreglarla rápido, ¿sí? Y el amor, una de las cosas que el amor se manifiesta es esto de pedir perdón, ¿sí? Si nos equivocamos. Y puede que, a ver, yo les hablo de que nos puede pasar, pero puede también que a vos te esté pasando esto, que vos estés generando esto, ¿sí? Entonces es bueno ser consciente de eso, porque muchas veces, sin querer, reconocemos como algo normal lo que vivimos. O, por ejemplo, si nuestro papá utilizaba palabras duras, como que, bueno, sí, pero tenía otras cosas buenas. Y a veces uno repite cosas que dañan, ¿sí? Y estamos tratando de buscar de Dios y de tratar de, en lo posible, manifestar su amor a nuestros hijos, a la persona que nos acompaña, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda, que no es sencilla, porque a veces, como les digo, viene esa niebla que a veces metemos la pata, quizás nosotros estamos de ese lado de donde uno puede sin querer tratar de controlar las cosas, ¿sí? Y mucho tiene que ver, por ejemplo, en tratar de controlar las cosas, todo, en el temor de que en los temores, en el problema de la autoestima, ¿sí? Entonces, esto que yo les comparto es para hacer una reflexión, no solamente de con quién nos estamos relacionando, sino también qué tipo de personas estamos siendo nosotros con los otros, ¿sí? Recuerden, no es bueno que les tengan miedo. Si a ustedes les tienen miedo, no están en el amor de Dios. Acuérdense ese versículo, ¿sí? Acuérdense porque es algo increíble, pero hay cosas que uno, yo por ejemplo soy psiquiatra, y que uno aprende con el tema del maltrato, en la Biblia son muy claras, pero a veces las repetimos, pero están en la Biblia, ¿sí? En el amor no hay temor, chicos, ¿sí? Eso recuérdenlo. Y ustedes no tienen que sentirse orgullosos si generan temor en otras personas, por ejemplo, en el trabajo, en amistades, ¿sí? En los grupos, sino que tenemos que buscar de ese amor, que nosotros seamos en la representación de Dios para esas personas, para las personas que amamos, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer algo? A ver, acá hay una Guada, pregunta. acá ¿Sí? hay otra preguntita. Dice, ¿qué pensás del versículo, el amor todo lo puede, todo lo soporta? Sí, pero hay que leer lo anterior. El versículo ese, ¿sí? Porque ahí tengan en cuenta algo que yo ya lo escuché en algunas oportunidades, de gente que puede ser creyente, pero que a veces hay gente que manipula con la Biblia también, que maltrata con la Biblia, ¿sí? Esto de, por ejemplo, te pego y no, el amor todo lo soporta, todo lo que vos me acabas de decir, perdón, que estoy un poquito nerviosa, pero yo escuché de situaciones en donde se castiga o se pega, y después cuando la persona quiere decir esto está mal, no, bueno, venimos con esa parte del versículo. Si alguien me ayuda con la Biblia, ¿sí? Porque ese está en Corintios, en 1 Corintios, alguien que tenga la Biblia ahí, porque yo con la compu vieron que no me llevo bien, van a ver que habla, antes de decir todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre, habla, ¿hay alguien que lo tenga? O nadie tiene la Biblia cerca. Si no, lo busco yo. Sí, sí, sí. Ah, a ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo lee? El versículo anterior a ese versículo que me mencionaron. Bueno, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, Bueno, todo lo espera, todo lo soporta. ¿vieron? Está todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, pero está lo anterior, ¿sí? Es decir, dice, no hace nada indebido, ¿sí? No se envanece, ¿sí? No te va a tirar abajo, te va a hacer sentir inferior, ¿sí? Entonces, por eso
hay que tener cuidado porque inclusive en las manipulaciones, es decir, se utilizan cosas buenas, pero la persona lo trata de justificarse, siempre sus malas acciones trata de justificarlas, ¿sí? Entonces eso tenemos que estar atentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien quiere sumar algo a lo que acabo de decir? Porque va a ser bienvenido, ¿eh? ¿Guada? Sí, Lucas. Hola, buenas noches. Qué hermoso Hola. lo que comparte. Quería comentar algo. Me gustó mucho lo que dijiste, el amor, por ejemplo, no está relacionado al temor que castiga o al temor que controla, al temor que manipula, y lo pensaba también con la relación con Dios. Muchas veces me ha pasado de conocer gente, o inclusive en algún momento de mi vida pensar, bueno, Dios es un Dios que está esperando el momento para que yo me equivoque y ¡pum!, me baja el hacha y me castiga. O busca manipularme obsesivamente y quiere con los mandamientos controlar cada paso de mi vida. O muchas de esas cosas que a veces creemos o proyectamos tal vez de relaciones humanas, las pensamos para con Dios. Y me encanta pensar que el amor perfecto que muestra ese versículo es el de Dios para nosotros, que no implica todas esas cosas que a veces, tal vez o por tradición o porque nos lo enseñaron mal, creemos de la relación con Dios, pero Dios no nos ama de esa forma, sino que nos ama con ese amor perfecto, que obviamente es la inversa de todas esas cosas que planteabas vos. Así que no, quería sumar eso de la relación de amor No, con Dios. tal cual, Lucas. Pero muy interesante, porque eso que vos acabas de decir también tiene que ver con las cosas de nuestro pasado, ¿viste? Esto de le tengo miedo a Dios, porque quizás era castigado de distintas formas, porque como le digo, no necesariamente uno puede haber sido torturado, sino a veces con palabras feas o cosas que quizás el otro no lo hizo queriendo, pero que nos impactaron negativamente, ¿no? Porque a veces, no es que a veces los padres los quieren hacerte malos, sino que a veces pasan un mal momento y nos pueden dañar con palabras, con actitudes, y muchas veces proyectamos nuestra relación con nuestros padres en la relación con Dios, ¿sí? Y es a veces difícil entender ese amor de Dios, porque en general lo comparamos con relaciones anteriores o con quienes nos debían dar el amor, ese amor que es tan importante para todos, ¿no? Está muy bueno, Lucas. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere sumar algo? ¿O preguntar Guada. algo? Sí, hay otra preguntita. Dice, ¿qué pensás del miedo a quedarse sola o solo? Y bueno, acá, acuérdense, el perfecto amor echa fuera el temor. También vamos a usar esa parte, ¿sí? A ver, no es bueno tener miedo, ¿sí? El miedo te paraliza, el miedo te angustia. Entonces tratemos de salir por ahí de ese pensamiento negativo, porque cuando nosotros tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a que nos vaya mal en la vida, porque no es solamente miedo a quedarnos solos, sino muchas veces en el pensamiento de miedo a quedarnos solos hay una forma de procesar la información que es miedo a que me vaya mal, miedo a no lograr cosas, ¿sí? A veces las personas se preocupan por que lo negativo acontezca y que no lo pueda controlar. Por ejemplo, quedarme sola y qué va a ser de mí, ¿sí? Entonces, en eso nos tenemos que fortalecer en Dios, ¿sí? Buscar de Dios. Dios tiene control de todo, y todo a su debido tiempo, ¿sí? Y si vos tenés miedo a quedarte solo, no vas a disfrutar de este tiempo precioso que tenés en la vida, ¿sí? Angustiándote por lo que ahora no tenés. Es decir, en la Biblia hay un versículo que yo también, a mí me encanta, porque bueno, yo me dedico, sobre todo, yo hago lo que es terapia de trastornos de ansiedad, para que tengan una idea. Y a mí el versículo que me encanta, es ese que dice, cada día tiene su preocupación. ¿Sí? Cada día tiene su preocupación. Y es algo increíble, porque yo, por ejemplo, en terapia, lo que trabajo, y que está en la Biblia, pero también lo desarrollan después los terapeutas,
terapeutas muy famosos, hablan de vivir en el ahora y no estar con las preocupaciones del año que viene, de acá 5 años, la semana que viene, sino... Y la Biblia Jesús es muy claro, dice, cada día tiene su preocupación. Dice, por nada estáis no, me estoy confundiendo. Dice, cada día tiene su preocupación. Si alguien lo busca, lo dice Jesús. Si alguien me lo puede leer, a ver, los buscadores de Biblia, a Lucas, que lo esté viendo. A ver, me quedé ahí. Hay un versículo, el versículo dice, basta cada día su propio afán, ¿puede ser? Ese. En la otra versión habla de la preocupación, ¿sí? Cada día tiene su afán, cada día tiene su preocupación, ¿sí? Entonces, miedo a todo lo que puede llegar a pasar. Sí, pueden llegar a pasar muchas cosas, chicos, vivamos en el ahora, ese sería mi consejo, ¿sí? Vivamos ahora, disfrutemos el ahora, ¿sí? De la mano de Dios, disfrutando si ahora no estás de novia, o de novio, pero tenés tus amigos, haces cosas que te gustan, disfrutá de eso, ¿sí? Y cada día tiene su propio afán. Ya veremos después qué va pasando. Ahora agárrate de la mano de Dios, ¿sí? Y disfrutá del ahora con Dios. ¿Quién me está ayudando con las preguntas? Yo, acá, otra preguntita. Dice, ¿cómo hacer cuando la relación tiene más de 5 años, por ejemplo? La persona sabe que debe terminarla, pero los recuerdos de viajes o momentos lindos que tuvieron lo usan como justificativo y siguen juntos. ¿Puede ocurrir un desgaste emocional en esos casos? Una relación de 5 años con maltrato, me imagino que quiere decir, ¿no? En realidad, eso lo vemos muy seguido, porque a veces, miren, les pongo un ejemplo terrible, ¿no? Vieron situaciones hay situaciones en donde la persona golpea demasiado a la otra persona a tal punto que llega a una internación, por ejemplo, ¿no? Ese es un maltrato evidente, un maltrato físico evidente, ¿no? Es decir, todas las personas que no estamos en esa relación nos dicen, listo, se acabó. El médico que la recibe dice, no, bueno, acá ya uno espera que la persona salga de esa relación por ese maltrato, porque a veces terminan con fracturas de cráneo, con fracturas, estando inconscientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces las personas, cuando están en esas relaciones, a pesar de que pasen muchas cosas malas, ¿por qué vuelven a esa situación? Porque pasa esto que acaba de describir en la pregunta esa. La persona víctima de violencia vuelve a esas cosas buenas que tiene el otro, ¿sí? Por ejemplo, no, bueno, sí, yo qué sé, me golpeó, pero es buen padre, les va a buscar a los chicos del colegio, nunca nos falta de la plata, ¿no? Es generoso. Entonces tenemos que tener cuidado, es decir, el maltrato no está bueno, más, es decir, en 5 años, si eso viene ocurriendo y no cambió, ¿sí? Porque a veces las personas pueden equivocarse o pasar mal momentos, vienen con historias, pero bueno, está bueno hablar eso, que la persona tenga la posibilidad de cambiar, pero si no cambia, no cambia, el maltrato sigue, ¿sí? La persona esa no va a cambiar. Y lamentablemente refugiarte en las cosas buenas, ¿sí? Te va a dañar mucho. Porque lo bueno, igual pasa, viste, cuando las personas se pelean en relaciones y quizás uno dice, no, no quiero saber nunca más porque me hizo esto. Y después empieza a pasar el tiempo y está sola y empieza a ver, no, sí, bueno, pero me regalaba un bonobón. Y uno empieza a ver esas cosas buenas, ¿sí? Y nos olvidamos de esas cosas que nos dañan. Es difícil, pero si la persona no cambia, es bueno buscar de Dios, de la ayuda de Dios y la fortaleza de Dios para cortar ese círculo de maltrato, ¿sí? Porque la persona, si en 5 años no cambia, es muy difícil que cambie si no quiere cambiar, ¿sí? Solamente Dios puede hacer eso, pero si la persona no quiere. Entonces, tengan en cuenta eso. Yo les ponía el ejemplo re duro porque a nosotros nos pasa en salud mental que uno dice, ¿cómo puede ser? O la gente critica, a veces en los diarios aparecen cosas, y la gente critica, pero ¿cómo puede ser? Y es difícil, pero cuando uno escucha a la víctima, pasa esto, que siempre
sí, pasó esto, pero yo qué sé, también a él le pasaron muchas cosas, tuvo una vida muy sufrida, a él le pegaron. Lamentablemente uno trata de justificar el maltrato, porque también el que maltrata justifica y es un chantaje emocional, te chantajea emocionalmente. Entonces, yo qué sé, la persona quizá lo quiere dejar y piden perdón, y quizás es un perdón superficial, no sincero, en donde recuerdan, por ejemplo, te cuentan lo malo que le sucedió en la vida. Entonces a veces uno, bueno, sí justifica, pero no, nada justifica el maltrato, chicos. ¿Sí? Nos tenemos que amar, nos tenemos que valorar, tenemos que buscar el amor de Dios, ¿sí? Y es difícil, ¿sí? Pero si las personas no cambian o si sufrimos esas cosas, es bueno alejarnos de esas relaciones. Otra pregunta, no sé si alguien quiere sumar algo. Sí, hay una más. ¿Cómo se sanan o cómo se trabajan con esos patrones repetitivos que traemos de nuestra familia, de esos patrones que uno carga? ¿Cómo se los identifica y cómo se sana eso? Espérenme un segundito, que quiero... perdón, un segundito. Deja de compartir. Ahí está. O sea, dejé de compartir pantalla, ¿no? Ahí está. Pues, si no estaba con lo mismo. ¿Cómo se sale de eso? En realidad, primero es darse cuenta, chicos. Es reconocerlo, ¿sí? Y no justificarlo. Y eso pareciera que es fácil, pero en general muchas personas no se dan cuenta de esas cosas que hacen, que quizás lo hicieron sus padres, lo hicieron sus abuelos, y se justifican, ¿sí? Entonces, no reconocer que es un problema, si vos no reconoces que eso es un problema, no lo vas a cambiar, ¿sí? Porque siempre lo vas a justificar. Entonces, no es sencillo, porque no es sencillo, a veces no es que, yo qué sé, nosotros vamos a orar por vos y ¡pum!, se va a cambiar, ¿sí? Porque Dios te va a fortalecer, Dios te va a guiar, Dios te va a decir, eso está mal, ¿sí? Por eso le digo, es bueno la oración, porque en la oración a veces nos olvidamos de la ventaja que tenemos los cristianos, que es en la oración, de mirarnos delante de Dios, ¿sí? Y que Dios nos muestre esas cosas, porque Dios nos muestra, el Espíritu nos muestra esas cosas, ¿sí? Entonces también, recuerden en la oración, buscar qué nos dice Dios, no solamente hablar y lamentarnos, o pedir ayuda, o pedir, perdón, o agradecer, sino también escuchar la voz de Dios acerca de qué cosas tengo que cambiar en mi vida, observarme delante de Dios. Porque es bueno observarnos delante de Dios, porque sin Dios podemos ser muy malos con nosotros mismos. ¿Entienden? A veces también quizás hay cosas que vienen de nuestra familia y que uno las detesta y uno se ve en esa situación y uno puede autoflagelarse psicológicamente en esto de que no, Dios no me va a perdonar, soy malo, no sirvo para nada, ¿sí? Por eso es bueno buscar en Dios esa ayuda, esa introspección, ese análisis de cómo nos estamos comportando nosotros delante de Dios, porque Dios es amor, entonces Dios te va a mostrar las cosas y Dios también te va a dar esperanza del cambio, ¿sí? Y sí se puede, es difícil, ¿sí? Pero lo más importante es no bajar los brazos y reconocerlo como algo para cambiar, ¿sí? No es algo mágico, no es algo que, lo reconocí, no, sino lo reconocí y es trabajarlo y tenerlo presente, ¿sí? Todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, ¿sí? Y cosas que a veces no nos gustarían tener, pero que bueno, aparecen en nuestra vida y que quizás uno dice, uy, tanto que no me gustó lo que hacía mi mamá, hago lo mismo que mi mamá, o hago lo mismo que mi papá, ¿sí? O quizás no te das cuenta hasta que el otro te dice, no, vos me hiciste esto, entonces uno se da cuenta de que quizás tú estás actuando como, yo qué sé, tu abuelo, tu tío, tu hermano, no te gusta, y hay que tener cuidado, por eso les digo, es bueno mirarnos delante de Dios, ¿sí? Para que no seamos tan severos con nosotros mismos. ¿Sí? Y tampoco para que nos justifiquemos, porque también sin Dios uno a veces se justifica, sí, bueno, yo qué sé,
No, sí, la grité, la maltraté, bueno, pero ella también me provoca, ¿sí? Delante de Dios, uno no se justifica, sino uno, en la paz de Dios, Dios nos muestra, y eso que nos muestra hay que trabajarlo. No lo va a hacer Dios solamente, si vos lo vas a orar, entonces vos lo vas a tener que trabajar. ¿Cómo? Por ejemplo, si estás acostumbrado a hacer algo que no te gusta, y lo identificaste, y vos estás pidiendo la ayuda de Dios, es tratar de no hacerlo. Va a ser un trabajo de todos los días hasta que eso vaya perdiendo fuerza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien, estamos sobre la hora. Ah, bueno, Mica. Listo. Gracias, gracias, Mica. Ahora te veo, Mica. Recién compartía pantalla y no te veía. Bueno, gracias, Guada. La verdad que fue de mucha bendición. Gracias por los consejitos, por estas preguntas que nos pudiste responder. Creo que a todos nos ayuda un montón. Los vamos, creo que, a trabajar, porque por ahí uno, aunque le cueste aceptar, ¿no? Muchas veces tenemos esos patrones repetitivos o que no sabemos reconocerlos también, y está bueno saberlo para corregir, para sanar y para trabajarlos en nosotros. Así que gracias, Guada, por tu tiempo, y bueno, nos vamos despidiendo.